12 claves o esperanzas que ayudan a enlentecer el envejecimiento del cerebro. Recientes estudios nos han llevado a la conclusión de que es posible enlentecer y, por tanto, retrasar el deterioro del cerebro intrínseco al proceso de envejecimiento. Y ello se logra fundamentalmente adoptando determinados estilos de vida. Aquí se proponen 12 vías posibles y complementarias para alcanzar ese objetivo. Adoptar todas ellas al mismo tiempo y desde un momento determinado en la vida sería un desafío enorme y verdaderamente difícil. Sin embargo, se ha estimado que quienes adoptan y mantienen más del 50% de estas claves, salvando lo aleatorio de accidentes, infecciones y otras vicisitudes, han llegado a vivir más allá de los 80 años en buen estado físico y mental. 4.9.1. Comer menos de modo alternativo. Ilustración de Ana María Sanguinetti 50. Lo que voy a proponer aquí es simplemente comer menos de lo habitual y sugerir que con esta actitud es posible mantener un cerebro joven más tiempo. Y dejar claro, además, que esto no conlleva perder el placer de la comida, antes al contrario si cabe, pues dicho placer se puede potenciar precisamente comiendo menos pero con más gusto, sabor y deleite. Conocer, además, que comer menos mejorará nuestra salud general y mental debe ayudar en ese sentido. Aquí no les voy a hablar de dietas milagrosas, porque no las hay, pero sí les voy a explicar por qué comer menos se hace necesario si se quieren enlentecer los procesos degenerativos del cerebro que ocurren con la edad. Y lo voy a hacer, no contándoles un cuento, sino justificándolo con los logros alcanzados por la biomedicina y las ciencias del cerebro en particular. Con lo que acabo de decir se podría pensar que llegar a viejo con un cerebro joven requeriría pasar hambre y ello no es así, como luego veremos. Lo cierto es que todos sabemos que comemos más de lo necesario y también que vivimos en una sociedad y una cultura donde se fomenta comer mucho. Vivimos, de hecho, en una sociedad de personas sobrealimentadas. A nadie le extraña oír comentar sobre la obesidad o el sobrepeso y los problemas metabólicos y cardiovasculares que conllevan. Tampoco extraña ya oír, quizá por lo que se empieza a decir en los medios, que comer mucho y ganar peso y lo que ello representa como sobrecarga para el corazón y los vasos sanguíneos, arteriosclerosis, repercute de modo negativo en el cerebro y sus funciones, en particular durante el envejecimiento. La historia sobre los beneficios de comer menos comenzó hace unos 60 años. Y ya entonces se comprobó que, al menos en ratas y ratones, una reducción diaria de la ingesta de alimentos de alrededor del 30%, pero, eso sí, en forma de una dieta equilibrada de grasas, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales, es el tratamiento más claro y reproducible que existe no solo para conseguir enlentecer el proceso de envejecimiento, sino para extender, además, la esperanza de vida máxima. Desde entonces se han podido comprobar reiteradamente los beneficios de este tratamiento. La base científica de todo esto se encuentra en los datos experimentales que muestran que los animales sometidos a ese aporte disminuido de comida tienen también una disminución del estrés oxidativo, lo que supone un descenso en la generación de radicales libres y, en consecuencia, un menor daño de estos sobre las proteínas, los lípidos y el ADN de las células. Lo interesante hoy es saber que aun cuando los mayores beneficios, al menos para el cerebro, siguen siendo comer el 30% menos todos los días, existen otras alternativas también efectivas y más llevaderas que permiten alcanzar algunos de esos mismos beneficios. En el cerebro, comer menos tiene como resultado toda una serie de cambios genéticos, moleculares y celulares que lo protegen del aumento de los radicales libres que se produce durante el envejecimiento. En esa protección participa la 51, síntesis, por las neuronas de ciertas moléculas que se conocen como factores de crecimiento nervioso y también la producción de ciertas proteínas que reequilibran o reajustan la cantidad de calcio que entra en las neuronas, y que si lo hace en exceso es tóxico. A la vez, comer menos potencia la producción de neuronas nuevas en el hipocampo, un área del cerebro esencial para los procesos de aprendizaje y memoria, aumenta el número de contactos entre neuronas, sinapsis, y activa y favorece los mecanismos de reparación del daño neuronal. Además,
Comer menos conduce a la reducción y enlentecimiento de la actividad de ciertos genes cuya influencia es deletérea para las neuronas, incluidos aquellos genes que dan lugar a fenómenos inflamatorios. Pero no solo eso, ya que, al mismo tiempo, comer menos despierta otros genes que estaban dormidos y cuyo funcionamiento es beneficioso para el cerebro, pues producen esos factores tróficos que acabamos de mencionar. Estos últimos genes se expresan en las neuronas de casi todo el cerebro, en particular en la corteza cerebral, procesos mentales, en los ganglios basales, procesos mentales y conducta motora, y en el hipocampo, aprendizaje y memoria. Y todavía otros muchos genes más promocionan la capacidad de recambio de las sinapsis en las neuronas, que es lo que se conoce como plasticidad neuronal, y son capaces de proteger al ADN tanto nuclear como mitocondrial. La mitocondria es esa pequeña máquina dentro de la célula productora de la energía necesaria para su funcionamiento y reparación de los daños que se producen. Todos estos genes y sus productos que despiertan, comiendo menos, protegen a las neuronas frente al daño que ocasionan los radicales libres y las alteraciones metabólicas antes mencionadas. La resultante última es el mantenimiento durante más tiempo de las capacidades para aprender y memorizar de estos animales. La reducción en la ingesta de alimentos también protege frente a la incidencia de enfermedades que típicamente aparecen durante el envejecimiento. Al menos así se ha visto en modelos animales de la enfermedad de Parkinson y Alzheimer y en otras tantas enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, se produce una reducción en la incidencia de cánceres y procesos degenerativos. Todo ello unido conduce a un aumento de la esperanza de vida. De hecho, y esto se ha comprobado en roedores, el aumento de la longevidad se alarga hasta un 20 a 50% comparado con la vida máxima de los ratones que comen sin restricción alimentaria de ningún tipo. Hasta ahora hemos hablado de ratas y ratones y los beneficios que sobre ellos produce comer menos. Pero hoy sabemos que este mismo tratamiento también es efectivo en monos. Efectivamente, en un estudio comenzado hace ahora 20 años y que continúa en la actualidad, han muerto el 37% de aquellos animales a los que se les ha permitido comer a saciedad frente al 13% de los que comieron un 30% menos todos los días. Es decir, al cabo de 20 años, los monos que comieron sin restricción alguna han tenido una tasa de muerte 3 veces superior que los que 52 fueron sometidos a dieta. En los animales que comían menos hubo un descenso del peso a expensas de la masa grasa y una considerable mejora de las funciones metabólicas, lo que previno la aparición de diabetes en todos ellos. También se redujeron en un 50% los tumores y cánceres, y de igual modo, en otro 50%, las enfermedades cardiovasculares. Pero añadamos a estos estudios lo ocurrido en el cerebro de estos monos. Y es que aun cuando en ambos grupos, con restricción o no de la cantidad total de los alimentos ingeridos cada día, se produjo con el envejecimiento un descenso del volumen del cerebro y concretamente de las cortezas frontal, temporal y cingulada, estos descensos fueron significativamente menores en los animales con restricción calórica. Todo esto nos conduce a pensar que comer menos reduce la atrofia cerebral producida por el proceso de envejecimiento en regiones claves para funciones mentales, motoras y también ejecutivas, como emoción, atención y memoria. Curiosamente, estos descensos fisiológicos del volumen del cerebro, y precisamente en estas áreas cerebrales en particular, coinciden con lo que se ha observado en los seres humanos durante el proceso normal de envejecimiento. Pero, aun con todo, ¿sería esta reducción diaria en la ingesta de alimentos efectiva en los seres humanos? Algunas señales indirectas parecen indicar que sí. Y también lo indican estudios muy recientes. Es conocido, por ejemplo, que los habitantes de la isla japonesa de Okinawa consumen, al parecer, muchas menos calorías, alrededor del 30%, que el resto de la población japonesa. En realidad, no solo se trata de una reducción del total del número de calorías, sino también de una dieta diferente. La dieta de estos japoneses de Okinawa contiene casi 3 veces más vegetales pero menos carbohidratos y cereales que la del resto de los japoneses. Curiosamente, Okinawa es la isla con más centenarios de todo Japón.
Es más, los habitantes de dicha isla tienen una menor tasa de mortalidad por cáncer y enfermedades vasculares, así como una menor tasa total de mortalidad de la población comparada con el resto de los habitantes de las otras islas de Japón. Hay un estudio muy reciente realizado en personas con una edad media de 61 años y durante tan solo 3 meses. En este tiempo se las mantuvo con un régimen de ingesta de alimento del 30% menos que en su dieta previa al control. En ningún caso las dietas fueron inferiores a 1200 kilocalorías por día para evitar malnutrición. Durante este periodo estas personas mostraron un aumento significativo de la capacidad en la asociación y expresión de ideas, lo que incluye la memoria. El hecho de que la restricción calórica produzca resultados visibles en tan corto lapso de tiempo, 3 meses, ya indica lo poderoso de sus efectos. Complementario a este estudio es otro realizado con un régimen de restricción calórica alternante, consistente en comer un día la cantidad normal de alimentos y al día siguiente un 20% menos de esa cantidad. Hecho así durante 8 semanas resultó en una pérdida de peso y una 53 mejora en las condiciones metabólicas con un menor riesgo estimado de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Estos dos estudios han permitido especular sobre la posibilidad de que una reducción en la ingesta de alimentos en días alternativos, sea cual sea la edad del individuo y la duración o periodo de esa reducción de la dieta, siempre que haya una reducción significativa de la misma, produzca beneficios sobre las funciones del organismo, y esto incluye, por supuesto, al cerebro. Todo lo expuesto hasta ahora nos lleva a coincidir con aquellos eslóganes que decían, come menos y vive más, o, come casi de todo, pero menos. La idea es muy clara, no se trata tanto de cambiar los constituyentes de una dieta determinada, sino el número total de calorías que se ingieren, que es la base que da fundamento al deterioro del cerebro. Comer menos es, pues, el mensaje que uno debiera guardar como lo más importante, aun cuando no es menos significativo la cualidad de los alimentos que se ingieren. De hecho, en los últimos 5 años también se han realizado estudios muy sólidos destacando el papel de ciertos nutrientes para la función cerebral. Efectivamente, hoy sabemos de la influencia de ciertos constituyentes de la dieta sobre sistemas moleculares específicos en las neuronas y en los procesos de aprendizaje, memoria y mecanismos cognitivos. Un ejemplo lo constituyen los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, considerados elementos esenciales para mantener la función sináptica y la plasticidad cerebral y su repercusión positiva en la actividad mental. En la siguiente tabla se reflejan algunos nutrientes que afectan a la función mental y cognitiva, sus fuentes alimentarias naturales y sus efectos. Nutrientes y elementos que afectan la función cognitiva, estudios clínicos y experimentales, nutriente fuentes alimentarias naturales efectos sobre la función cognitiva ácidos grasos omega 3 pescados, salmón, nueces y kiwis enlentecimiento en la pérdida de las capacidades mentales, en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer. Mejoría de la pérdida cognitiva tras traumatismos craneoencefálicos cúrcuma especia mejoría de la disminución cognitiva tras traumatismos craneoencefálicos y en la enfermedad de Alzheimer flavonoides cacao, té verde, cítricos, vino, tinto, verduras en general, tomate, lechuga, chocolate mejoría cognitiva en los ancianos vitamina D hígado de pescado, champiñones, leche, leche de soja, legumbres mantenimiento de la función cognitiva en el envejecimiento 54 carotenos más vitaminas C y E cítricos, espárragos, aguacates, aceitunas, espinacas, germen de trigo, aceites vegetales. Frutos secos efecto antioxidante zinc marisco, ostras, pescado, cereales integrales, frutos secos disminuyen la pérdida cognitiva durante el envejecimiento selenio huevos, pescado, carne, cereales aminoración de la pérdida cognitiva cobre ostras, almejas, frutos secos, cereales integrales, legumbres, pimienta negra, melaza, cacao niveles bajos favorecen la enfermedad de Alzheimer hierro lentejas, carne roja, vísceras, espinacas, cereales, legumbres favorece las funciones cognitivas calcio leche y derivados, pescado azul, frutos secos, diversos vegetales, legumbres.
Soja. Niveles elevados potencian la pérdida cognitiva en el anciano. Grasas saturadas. Mantequilla, manteca de cerdo, aceite de coco, aceite de palma, productos lácteos, carne. Agravamiento y aceleración de la pérdida cognitiva. Hoy se conoce por estudios experimentales la acción de estos nutrientes sobre determinadas vías de neurotransmisores, liberación sináptica y transmisión de la señal neuronal, así como flexibilidad y recambio en las membranas, y vías y mecanismos de traducción molecular. Hay muchos más nutrientes especialmente ricos en antioxidantes que no están contenidos en esta tabla, como por ejemplo las fresas y las moras. Si lo están y son poderosos antioxidantes los flavonoides que se encuentran en las verduras en general, tomate, lechuga, té verde y también el vino. Otros micronutrientes, como la vitamina E, abundante en aceites vegetales, nueces y vegetales de hoja verde, ha mostrado en muchos experimentos tener la capacidad específica de proteger las membranas de la sinapsis del daño oxidativo. Al igual que la cúrcuma, que es una especia que se utiliza mucho como condimento en las comidas en la India y que tiene una gran capacidad antioxidante. Resulta curioso que, precisamente, por su alto consumo en este país se ha sugerido incluso que puede contribuir a la baja incidencia que sus habitantes tienen a padecer la enfermedad de Alzheimer. Y algo más, si es importante neutralizar con la ingesta de algunos micronutrientes los efectos de los radicales libres, más importante resulta, si es posible, no producirlos en demasía. Sabemos que el componente de la dieta que produce más radicales libres son las proteínas de la carne y que una reducción de las mismas en 55 la dieta los reduciría significativamente y con ello el daño celular que provocan. Resulta interesante saber que el componente de esas proteínas mayormente responsable de la producción de radicales libres es un aminoácido, la metionina. De hecho, una ingesta de proteínas sin metionina reduce el daño oxidativo y sus consecuencias a largo plazo, pues disminuye la producción de tumores y aumenta significativamente la longevidad de los animales de experimentación. Lo cierto es que hasta tanto se logren vacas cuyas carnes no contengan metionina, bien haríamos en contraponer en nuestra dieta otros alimentos ricos en antioxidantes como los que acabamos de mencionar. Los nuevos conocimientos han abierto las posibilidades de considerar la alimentación como una estrategia que eventualmente permita no solo enlentecer el deterioro de las capacidades mentales durante el envejecimiento, sino incluso proteger al cerebro de enfermedades en ese periodo de la vida. A ello se añade la capacidad de la dieta para evitar consecuencias a largo plazo que puedan repercutir en las capacidades mentales de nuestros hijos y nietos transmitidas por mecanismos epigenéticos. Y todavía más lejos nos lleva a considerar la idea de que quizás algún día las sociedades futuras contemplarán recomendar el consumo de dietas con la cantidad apropiada de calorías, los ingredientes en micronutrientes apropiados y el equilibrio complementario de niveles adecuados de ejercicio físico. El resumen de todo lo expuesto, lo que debe quedar como idea clara, es que comer menos, sin perder el placer por la comida, reporta un beneficio neto para el cerebro. Primero, porque comer menos reduce los procesos moleculares que deterioran el cerebro al tiempo que aumentan los mecanismos que lo protegen de ese deterioro. Segundo, un patrón de ingesta de alimentos alternativa consistente en comer un día la media de la cantidad que se ha ingerido en los últimos 2 o 3 años y al día siguiente el 20 a 30% menos de esa cantidad puede ser una buena regla para mantener un organismo y un cerebro activos. Tercero, este patrón dietético puede instaurarse a cualquier edad. Cuarto, posiblemente una rotura de la regla de vez en cuando, con motivo de un encuentro familiar, de una determinada celebración o simplemente que a uno un buen día le apetezca, no altera los beneficios finales que se obtienen. Quinto, se puede y se debe complementar una menor ingesta de calorías con un cambio en la composición de la dieta aproximándose a la así llamada dieta mediterránea, cargando el peso en el pescado como fuente de proteínas, menos radicales libres, más frutas y verduras, antioxidantes, y, por supuesto, el aceite de oliva. Y un apéndice final. Ayudaría a establecer el patrón dietético ideal del hombre de hoy, conocer la historia de lo que comieron y cómo se alimentaron nuestros antepasados durante los últimos 3 o 4 millones de años. ¿Por qué pregunto esto?
Pues porque fue en ese tiempo cuando nuestro cerebro aumentó 1 kilo de peso y posiblemente a ello contribuyó, junto con otros muchos eventos desconocidos, el 56 patrón de la ingesta de alimentos y su composición. Pues bien, de los restos que se han podido extraer de los dientes fosilizados de nuestros antecesores hace 3 o 4 millones de años, los australopitecos, inmediatos predecesores del género humano, eran omnívoros. Esto quiere decir que comían de todo en un amplio rango y variedad de alimentos que superaba con mucho el patrón de ingesta, más restringido, de sus, casi, congéneres los chimpancés. Con la aparición del género humano, hace unos 2 millones de años, nuestros antecesores comenzaron a comer más carne, proteínas. Y así continuó en nuestra propia especie el Homo sapiens sapiens, como se ha podido comprobar en quienes vivieron ya en Europa hace unos 35.000 años. Es curioso que en nuestra propia especie el mayor consumo de proteínas procedía fundamentalmente del pescado. Pues bien, se ha podido concluir, de una manera muy general, que el patrón de la dieta del género humano en ese largo periodo del Paleolítico consistía fundamentalmente en un alto contenido proteico, carne y sobre todo pescado, pocos azúcares, tubérculos y raíces y frutos del tipo de las nueces y avellanas, semillas y un amplio espectro de bayas silvestres, fresas y moras, y ninguna leche. Al parecer, el patrón temporal de ingesta de alimentos en nuestros antecesores consistía en comer poco y con frecuencia algunas veces, en abundancia y de una vez otras, y muy poco o casi nada durante periodos que podían alcanzar, a veces, 1 o incluso varios días. Y así fue durante esos largos 3 millones de años que duró la hominización. La dieta cambió hace unos 10.000 años con la agricultura y el relativo sedentarismo, pues los seres humanos comenzaron a comer más cereales y azúcares refinados, así como lácteos y sus derivados. Y ya, más cercana en el tiempo, la dieta actual, que nos permite comer de todo, de forma abundante y con disponibilidad de alimento constante y sin límite, cuya composición es rica en azúcares, productos derivados de la leche, carnes y grasas. Lo cierto es que muchos de los componentes de la dieta más primitiva recuerdan a los constituyentes de la llamada, entre nosotros, dieta mediterránea que ya hemos mencionado y cuyas características principales se hallan en el alto porcentaje de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales, pan, el consumo de aceite de oliva como grasa más importante y el pescado como fuente principal de proteínas. Esta dieta, junto con el patrón de ingesta de alimentos que acabamos de describir en nuestros predecesores, remeda bastante la propuesta que realizamos aquí basada en los logros que ha conseguido la ciencia. Al final, parece que no hay que inventar muchas dietas nuevas que nos ayuden a vivir mejor, sino quizás aprender de nosotros mismos echando una mirada en los registros de nuestra propia evolución como especie. 5.7.2. Hacer ejercicio físico de modo regular. Ilustración de Ana María Sanguinetti. 58. ¿Por qué debemos hacer ejercicio físico durante el envejecimiento? Es una moda. Algo que se lleva en estos tiempos en que los valores sociales están puestos en lo que es joven. ¿O hay quizá una razón verdaderamente biológica y social que puede justificar practicarlo regularmente y con ello producir efectos positivos reales para el cerebro que envejece? La contestación a esta última pregunta es sí, que hay una razón poderosa que justifica practicar ejercicio físico a cualquier edad, pero en particular durante el proceso de envejecimiento. Hoy ya sabemos que el ejercicio físico aeróbico moderado es una de las conductas más efectivas que existen para poder mantener la salud de todo el organismo y del cerebro en particular. Y que el declive natural, fisiológico, que ocurre en las células del cerebro, neuronas, con la edad, de forma especial en personas sedentarias, se atenúa o retrasa si se practica ejercicio físico continuado. Y lo que parece más sorprendente, el ejercicio físico actúa realmente como un antioxidante. Es una estrategia que practicada con regularidad bloquea o atenúa la acción de las enzimas que producen la oxidación celular, reduce los niveles de radicales libres en la mitocondria, y consecuentemente el deterioro de esta organela, lo que lleva a una producción de energía más efectiva y a la capacidad de reparación celular del cerebro.
Sin embargo, aun con estos conocimientos que ya alcanzan a la población de los países occidentales, una larga proporción de esta practica menos ejercicio físico que el requerido para mantener una buena salud corporal y mental. Particularmente en España, para tomar un ejemplo y según datos de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, CEACCU, 7 de cada 10 encuestados declaran no realizar a diario ningún tipo de ejercicio físico. Y del total de los encuestados tan solo el 27% asegura practicar a diario algún tipo de actividad física, incluidos los paseos. Bien es cierto que durante mucho tiempo se ha pensado, sin fundamento aparente, que el ejercicio físico moderado era bueno pero no necesario para el organismo y que era una actividad más bien propia de la juventud. Ha sido hace apenas unos 5 o 10 años cuando muchos científicos comenzaron a preguntarse si, al igual que ocurría con la restricción calórica, menor ingesta de alimentos, el ejercicio físico también pudiera tener efectos per se y directos sobre neuronas y circuitos neuronales del cerebro. Y, efectivamente, estudios recientes mantienen que, aparte de los beneficios sobre el sistema osteomuscular, cardiovascular, respiratorio y otros, el ejercicio físico también tiene efectos beneficiosos sobre el cerebro y sus funciones cognitivas, mentales. Por ejemplo, cuando se practica ejercicio físico se liberan a la sangre factores tróficos desde el hígado y los músculos. Factores que entran después al cerebro y producen, a su vez, la liberación de otros factores tróficos ya propios del cerebro. El ejercicio físico también produce en el cerebro la síntesis de neurotransmisores y su liberación, y activa la plasticidad de la sinapsis 59 contribuyendo con ello a enlentecer el deterioro propio del envejecimiento. Es más, hoy sabemos que el ejercicio físico aumenta la capacidad de reparación del cerebro tras daños producidos por accidentes o enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, y que mejora las enfermedades mentales. Los estudios clínicos más recientes han demostrado, por ejemplo, que el ejercicio físico aeróbico practicado durante largo tiempo y en estrictas condiciones de control, es decir, adaptado a las características biológicas del individuo, ha resultado ser beneficioso y ha mejorado los cuadros clínicos de muchas enfermedades psiquiátricas, como la depresión y la ansiedad, y ha potenciado las capacidades psicológicas que permiten superar situaciones de estrés crónico. Tan poderoso es el efecto del ejercicio físico en este último sentido, que estudios muy recientes han puesto de manifiesto que promueve la recuperación de una depresión de un modo más rápido y que su efecto es tan potente como el producido por los fármacos clásicos antidepresivos. El ejercicio físico aeróbico regular, tanto en animales de experimentación como en seres humanos, andar o correr de forma moderada y programada todos los días, aumenta el número de neuronas nuevas en el hipocampo, un área implicada en los procesos de aprendizaje y memoria. Precisamente en esta área del cerebro, el hipocampo, se estudió la actividad de unos 5.000 genes en un grupo de ratas después de 3 semanas realizando un intenso ejercicio físico y se comprobó que muchos de estos genes promovieron la síntesis de proteínas que forman parte de los contactos funcionales de las neuronas, sinapsis, dando lugar a un recambio y un crecimiento de las mismas. Esto indicaría el efecto del ejercicio físico sobre los mecanismos moleculares que operan en los procesos de memoria y aprendizaje. Es más, se ha podido comprobar que aquellas personas que practican ejercicio físico de modo regular mantienen sin deteriorarse con la edad las funciones atribuidas a varias áreas cerebrales, lo que incluye la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, la corteza temporal inferior y la corteza parietal, que son el sustrato claro de las más altas funciones mentales. Sin embargo, no todas las áreas del cerebro parecen activarse y cambiar bajo los efectos del ejercicio físico. O al menos los datos actualmente disponibles no indican que esto ocurra. Por ejemplo, un estudio reciente llevado a cabo durante 6 meses, en un grupo de 124 personas sedentarias de edades comprendidas entre los 60 y los 75 años y que iniciaron un programa de ejercicio físico consistente en andar todos los días 1 hora, mostró que solo actividades como la planificación y la memoria a corto plazo, atribuidas a circuitos de la corteza prefrontal, mejoraron de forma considerable.
No mejoraron, en cambio, funciones atribuidas a otras áreas de la corteza cerebral. Este último estudio, además, también mostró algo muy interesante, que no todo tipo de ejercicio físico es beneficioso para el cerebro. Así, un ejercicio consistente solo en estiramientos musculares y gimnasia, sueca, durante 6 meses y con una duración similar a la empleada por el otro grupo, cuyo ejercicio había 60 consistido en andar, no produjo mejoras en los parámetros conductuales antes descritos. Este trabajo mostraba así que el ejercicio físico aeróbico, andar o correr, pero no de otro tipo, producía un efecto beneficioso selectivo sobre áreas con clara expresión de funciones mentales. Por otra parte, el ejercicio físico mejora y mantiene unos vasos sanguíneos cerebrales sanos. En particular aumenta la proliferación de las células endoteliales de los vasos sanguíneos cerebrales y de su crecimiento. Todo ello se debe al aumento de los factores de crecimiento tanto de las células que recubren los vasos sanguíneos, factor de crecimiento vascular endotelial, como a otros factores de crecimiento. Con el tiempo se han acumulado toda una serie de datos mostrando que, a cualquier edad, el ejercicio físico regular influye positivamente sobre diversos factores que pueden retrasar o incluso prevenir la aparición de alteraciones de los vasos sanguíneos cerebrales, en particular el desarrollo de arteriosclerosis. Además, esta actividad física regular produce un descenso de la presión arterial, reduce los niveles plasmáticos de las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, es altamente efectivo en la recuperación de accidentes cerebrovasculares, diabetes y osteoporosis, y aumenta la oxigenación del cerebro. Y todavía más, y de modo sorprendente, un estudio realizado en personas de 50 años y que duró varios años acaba de demostrar que el ejercicio físico no solo aumentó la calidad y la salud de parámetros cardiovasculares y arteriosclerosis, sino la esperanza de vida de ese grupo, que superó en 3.7 años a la del grupo control, es decir, personas de la misma edad pero que no practicaban ejercicio físico. El resumen de todo lo que antecede debe interpretarse en el sentido de que los individuos sedentarios, que no practican ejercicio físico, tienen con la edad una mayor susceptibilidad para padecer cualquier enfermedad o proceso cerebrovascular y, desde luego, un aumento del riesgo de padecer un declive más pronunciado de sus capacidades mentales. Pareciera pues que, tras alcanzar la edad de la jubilación, el ejercicio físico es una buena receta para mantener la perfusión de sangre al cerebro de una forma óptima y con ello alcanzar un buen estado de salud mental. Hay varios estudios recientes realizados con personas mayores que merece la pena comentar. Uno de ellos, con personas de una edad entre 60 a 85 años, sanas pero sedentarias, mostró que el ejercicio físico, aun comenzado a esas edades, al cabo de algunos meses mejoró de modo significativo sus funciones mentales, aprendizaje, memoria y velocidad de procesamiento de la información que se recibe. En otro estudio se comprobó, también en personas mayores de 60 años sanas, que la reducción del volumen del cerebro que se produce a lo largo del envejecimiento, en particular de áreas como la corteza prefrontal y temporal, áreas de asociación claves en los procesos mentales, es significativamente menor en aquellas personas que 61 practicaban ejercicio físico de modo regular frente a las sedentarias. Otro estudio muy significativo fue el realizado a lo largo de 4 años, en el que participaron 90 personas, hombres y mujeres, de una edad media de 65 años, a todos los cuales se les midió el flujo sanguíneo cerebral y sus capacidades mentales, de aprendizaje y memoria. Los 90 sujetos fueron subdivididos en 3 grupos. El primer grupo no optó por la jubilación y continuó con su mismo trabajo, el segundo lo integraban personas jubiladas que participaron en un programa de ejercicio físico diario y el tercero estaba formado por personas que obtuvieron la jubilación, el retiro, pero no participaron en ningún tipo de ejercicio físico. Los tests cognitivos se realizaron en todos ellos antes y tras los 4 años del estudio. Pues bien, las personas que optaron por el retiro y tuvieron una vida calma, sedentaria y rutinaria mostraron a lo largo de los 4 años un descenso constante y significativo del flujo sanguíneo cerebral global.
Por el contrario, las personas pertenecientes a los otros dos grupos mostraron un flujo sanguíneo cerebral global constante, sin descensos, a lo largo de esos mismos 4 años del estudio. De igual modo, los tests cognitivos que dan clara muestra, como ya he señalado, de aspectos generales como son distintos tipos de memoria y aprendizaje mostraron unos resultados mucho mejores para los sujetos activos, retirados o no, frente a los individuos retirados inactivos. Finalmente, otro estudio muy reciente ha puesto de manifiesto que la práctica del ejercicio físico por personas de 65 años de edad al menos 2 veces a la semana y seguidas luego a lo largo de varios años, mostraron como conjunto una menor incidencia en padecer la enfermedad de Alzheimer. De lo que se deduce la importancia del ejercicio físico incluso comenzado durante el último periodo del proceso de envejecimiento. Por supuesto que este ejercicio físico puede haber influido en aminorar esa incidencia de demencia a través de mejorar procesos como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, y el sobrepeso, que son factores que se ha visto que contribuyen al desarrollo de la demencia. En cualquier caso, son muchos ya los estudios que coinciden en señalar que el ejercicio físico siquiera sea practicado solo 2 veces por semana y comenzando a partir de los 40 a 50 años puede proteger frente al padecimiento de una demencia. Un nuevo capítulo del ejercicio físico refiere a la reserva cognitiva. Hasta hace bien poco se pensaba que sus efectos no eran acumulativos. Es decir, se pensaba que el ejercicio físico realizado, por ejemplo a los 15 a 20 años de edad no influía para nada, si luego, después de esa edad, no se seguía practicando, en el envejecimiento tardío, 62 a 85 años. Sin embargo, algunos estudios recientes parecen indicar lo contrario al menos para algunas funciones, como por ejemplo la velocidad con la que se procesa la información que se recibe. Es decir, parece que los efectos del ejercicio pueden ser acumulativos y, por tanto, contribuir a lo que se conoce como reserva cognitiva. A favor de esta idea está el trabajo realizado en una población 62 de 1 millón de suecos. En estos se comprobó algo ya de por sí interesante, y fue que cuando tenían edades entre 15 y 18 años los que mostraron mejor forma física también alcanzaron la puntuación más alta en los tests de inteligencia global, verbal y en general comprensión verbal y pensamiento lógico. Pues bien, cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años después, independientemente de que en el intervalo de esos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado ejercicio físico a los 15 a 18 años fueron los que demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Todos estos estudios actuales llevan, colectivamente, a la idea de que el ejercicio físico es capaz de mejorar los procesos de envejecimiento del cerebro y con ello conservar una alta actividad mental durante mucho más tiempo. También que el ejercicio físico puede lograr estos beneficios a cualquier edad y en casi todas las condiciones físicas. Solo hay que conocer la situación médico-biológica de la persona antes de comenzarlo. Hay que evaluar la situación orgánica que cada persona posee a través de una evaluación física y médica. No es lo mismo comenzar siendo obeso o teniendo una cardiopatía o enfermedad respiratoria silente que estar delgado y en buena forma física. Aun con todo y estando en un estado aparente de buena salud, peso incluido, la valoración de la capacidad física antes de comenzar a practicar cualquier tipo de ejercicio aeróbico se hace obligatoria. Y es tras ello cuando se puede iniciar la actividad aeróbica aplicando un patrón y unas normas acordes con las condiciones particulares de su organismo, lo que incluye enfermedades o disfunciones de ciertos órganos o sistemas, edad, cantidad, esfuerzo o intensidad, frecuencia y progresión. Esa ayuda se puede encontrar en las tablas que ofrece la guía del American College of Sports Medicine. En esta guía se encuentra el mejor patrón y calendario para practicar el ejercicio físico aeróbico acorde con las condiciones físicas de cada persona antes de su inicio. Sirve por supuesto andar, correr, o la bicicleta, el tenis o cualquier deporte que mantenga al organismo en actividad muscular constante durante un cierto tiempo.
Sirve menos el deporte estático, como por ejemplo levantar pesas o la gimnasia sueca, a menos que se realice de forma complementaria a un ejercicio de actividad muscular constante. Y terminamos como comenzamos, es decir, preguntándonos por la justificación última, biológica y genética del ejercicio físico. Y la verdad es que no hay que ir muy lejos para hallar la respuesta. Esa razón biológica se encuentra en el origen evolutivo del propio ser humano. Y es que el organismo humano está diseñado genéticamente para desarrollar de forma constante una actividad muscular moderada y no, por el contrario, para llevar una vida sedentaria. De hecho, el chimpancé y el ser humano comparten una carga genética muy similar, con la principal excepción de aquellos genes que se expresan en el cerebro: 400 gramos de peso de cerebro del 63 chimpancé adulto frente a los 1400 gramos del cerebro del hombre actual. Ello quiere decir que brazos, piernas, músculos, corazón y pulmones del hombre y el chimpancé tienen un diseño genético muy similar en ambas especies. Pero mientras la conducta del chimpancé se expresa en correr, saltar, atacar, huir, jugar, conductas todas ellas coherentes con su diseño genético, no ocurre tanto así en el ser humano. En otras palabras, la conducta sedentaria humana se debe a su pesado cerebro, a la actividad de esos genes nuevos que han hecho que este cerebro crezca de forma desmesurada y que con ello haya desarrollado la conducta propiamente humana, que nos ha alejado de toda actividad física como estilo de vida. Ya no es necesario correr, ni saltar, ni luchar, ni realizar actividad física alguna más allá de la contracción de nuestros músculos faciales, expresiones psicológicas, o laríngeos, habla, o simplemente tocar con nuestras manos los instrumentos necesarios para hacer las mismas transacciones que antes realizábamos utilizando todos los músculos de nuestro organismo. Con el advenimiento de la agricultura y el pastoreo, las herramientas y el transporte, primero por animales y luego mecánico, ha habido una reducción de esa cantidad de ejercicio físico, hasta entonces necesario, muy por debajo del nivel que se realizaba antes y para el que nuestro genoma, el genoma humano, fue seleccionado. Ahora hacemos lo mismo, pero a un nivel mental. Nos enfadamos, agredimos y luchamos a nivel mental y con la activación del sistema neurovegetativo muy parecido, pero no tenemos el pararrayos de la actividad muscular y corporal constante. Y eso daña el organismo. Esto ha generado un grave conflicto biológico, que es el que existe entre los códigos genéticos de nuestro organismo, ahora dormidos, que nos impulsan a la actividad física, y aquellos otros, también genéticos, que nos han conducido a la inactividad y el sedentarismo. De ahí precisamente que haya que volver a nuestros orígenes, esta vez de la mano de los conocimientos que aporta la ciencia, y la neurociencia en particular. Es decir, adoptar estilos de vida que sean congruentes con nuestra maquinaria genética y sus dictados. Volver a practicar un ejercicio físico aeróbico voluntario diario como parte consustancial a nuestra naturaleza y congruente con el mundo biológico en que vivimos. Y ello tiene que ser incorporado y compatible con el desarrollo de nuestros quehaceres diarios, fueren estos los que fueren. Y añado algo más: correr o caminar significa cambiar constantemente el marco que nos rodea, el marco de lo que vemos. Correr significa, durante un periodo de tiempo, cambiar nuestras percepciones de modo constante y encontrar, durante nuestra carrera o nuestro paseo, paisajes nuevos, gentes diferentes, seres vivos diferentes. Todo ello significa aprender y memorizar, que en esencia quiere decir cambiar el cerebro. Significa procesar información nueva de modo constante. Significa poner en marcha la maquinaria molecular y celular capaz de mantener nuestras neuronas en óptimas condiciones de competir y adaptarse al medio 64 ambiente. Por eso no es lo mismo hacer ejercicio físico aeróbico moderado, en el tapiz rodante de un gimnasio o en una habitación en casa, que saliendo a correr a un parque. Y aún en el parque tampoco es lo mismo variar o hacer siempre el mismo recorrido. El ser humano, cuando corre, en campo abierto, está cambiando constantemente las referencias de espacio-tiempo que le rodea con la percepción de todo lo que encuentra, lo que no ocurre cuando se usa el tapiz rodante. También de esto debiéramos sacar, siempre que se pueda, una conclusión práctica.
6.5.3. Hacer ejercicio mental todos los días. 66. Estar integrado en el grupo familiar y social de una forma viva y alejado de cualquier asilo o residencia es el sueño de toda persona mayor. Y esto se consigue si se logra mantener un cerebro activo capaz de seguir aprendiendo y memorizando. Precisamente hacer ejercicio mental significa en esencia aprender y memorizar algo nuevo. Una regla de oro, muchas veces repetida, es aquella que indica que para mantener el cerebro en forma hay que aprender cosas nuevas todos los días en lugar de limitarnos a repetir las ya aprendidas. Efectivamente, aprender algo nuevo y memorizarlo es cambiar la maquinaria cerebral en su física y en su química, un mensaje que el cerebro entiende como útil para la supervivencia. Aprender y memorizar no solo refiere a memorias conscientes, como por ejemplo recordar qué cené anoche o qué comí ayer, o el nombre de la persona que conocí la semana pasada, sino aprender habilidades nuevas que pueden ir desde montar en bicicleta, aprender carpintería o tocar un instrumento musical. Alguien dijo una vez, ya viejo, que bastaba que le dijeran que algo era muy difícil para que ese mismo día se pusiera a hacerlo desafiándose a sí mismo hasta superar el nuevo reto. Lo cierto es que llegada la edad de la jubilación mucha gente puede pasar las horas del día sentado en un sillón viendo la televisión, leyendo el periódico o saliendo a dar un paseo. Y todos sabemos ya del declinar cognitivo que inexorablemente ocurrirá cuando solo se sigan esas tareas. Precisamente la idea es alcanzar la jubilación con el nivel más alto posible de capacidades mentales y manuales, y continuar, en lo posible, con tareas que las mantengan. Esto quiere decir, aparte de realizar ejercicio físico regular, hacer ejercicio mental. Por experimentos realizados en animales sabemos que cambiarles su entorno y con ello empujarles a explorar, aprender y memorizar para poder afrontar esos cambios, resulta en una mejora de su maquinaria cerebral. Por ejemplo, los animales que viven en grandes jaulas que contienen tubos y túneles de exploración que se cambian cada semana producen nuevas conexiones cerebrales, aumentan sus factores de crecimiento nervioso y les crecen nuevas neuronas. Esto no tendría por qué ser diferente en el cerebro humano. Durante el envejecimiento, de modo particular, el cerebro obedece ciegamente esa ley de economía de solo mantener en buenas condiciones aquello que se usa. Y es siguiendo esa ley por lo que algunas de las conexiones de nuestro cerebro se atrofian y se pierden si no son usadas, porque mantenerlas potencialmente activas es gravoso para el organismo. Por el contrario, aquellas conexiones que son utilizadas se refuerzan y el cerebro las fortalece. De ahí que muchos seres humanos sean ágiles para ciertas funciones mentales y conducta, y torpes y lentos en otras, precisamente en relación con ese uso que le damos o no a ciertas áreas del cerebro. Se dice que una manera de mantener el cerebro joven es tenerlo siempre ocupado, ya sea a través de hacer crucigramas, resolver juegos mentales, aprender nuevas 67 habilidades, leer libros, escribir, buscar y aprender nuevos hobbies, jugar al ajedrez, viajar, relacionarse con los demás y con el mundo, ir al cine o al teatro, asistir a eventos deportivos y escuchar música. Sin duda que esto debe ser así, basándonos en lo que venimos diciendo sobre el significado biológico de todo lo que representa aprender y memorizar. Hacer todo esto y cuanto más mejor sería el ideal para las personas tras la jubilación. ¿Pero es esto suficiente? Pienso que no. Pienso que el cerebro requiere además de esfuerzos cuyos justificandos o recompensas por ello, en particular tras la jubilación, se encuentran en el aplauso de los demás, que es lo que sostiene ese esfuerzo. Es decir, el cerebro necesita de un nivel de trabajo mental tan activo como cuando se trabajaba todos los días. Y para alcanzar ese objetivo propongo aprender un idioma nuevo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de un idioma nuevo y sus progresos reúne todos los ingredientes que acabamos de mencionar. Aprender una lengua nueva a partir de cierta edad es algo que puede convertirse en una tarea ilusionante y llena de significado. Cierto que requiere esfuerzo, pero también proporciona placer al comprobar su utilidad y recibir, a su vez, el reconocimiento y el aplauso de los demás.
También ese ingrediente importante que es la satisfacción personal y la confianza en las propias capacidades y posibilidades intelectuales. Un idioma nuevo es un vehículo a través del cual se puede mantener activo el cerebro y reforzar esas cualidades. Requiere aprender y memorizar, requiere socializar, requiere viajar. Y se obtienen con ello las recompensas que dan las personas del entorno familiar, los hijos o los nietos, al reconocer las capacidades y la juventud mental de esa persona. El nieto abre los ojos ante la capacidad nueva del abuelo. El abuelo sorprende a la familia en un determinado momento al ser el único que entiende unas frases escritas o una conversación en una película o un reportaje en la televisión, y con ello se siente halagado y con una cierta sensación de seguir vivo y activo. Y eso, en parte, es lo que sostiene la emoción, ese ingrediente básico placentero que mantiene y hace progresar el aprendizaje. La emoción se enciende cuando lo que hacemos, vemos o aprendemos tiene un significado. La emoción es la ventana que abre los procesos cerebrales que nos motivan a realizar algo, continuar haciéndolo y prestarle atención. Y la atención, una vez abierta esa ventana, es el primer peldaño con el que se construye ese edificio que llamamos conocimiento. También se puede lograr un objetivo parecido aprendiendo a tocar un instrumento musical. Y no necesariamente se hace incompatible con lo primero, sino incluso es complementario, al tratarse de un proceso de aprendizaje que requiere tanto de las habilidades motoras y musculares como de las intelectuales. Ambas, sin duda, tienen o conllevan a nivel cerebral componentes o ingredientes ampliamente compartidos. Con todo, el aprendizaje de un idioma, en el rango amplio de niveles de aprendizaje que ofrece, puede realizarlo cualquier persona y a cualquier edad e incluso con cualquier nivel intelectual. Aprender música y tocar un instrumento más difícilmente. 68 y una nota añadida. En los últimos años se han diseñado muchos juegos electrónicos buscando el mercado de las personas mayores. El objetivo evidentemente es vender el producto a través de la idea de que el ejercicio mental mejora las condiciones cognitivas de aquellos que lo practican. Son juegos que incluyen puzzles, pequeños problemas matemáticos y juegos de asociación de palabras o figuras. De hecho, son programas diseñados por físicos y psicólogos incluso con la pretensión ambiciosa, algunos de ellos, de hacer trabajar y activar ciertas áreas concretas del cerebro. Cada fabricante de juegos electrónicos ha diseñado uno o varios de ellos, eso sí, con características muy diferentes y con nombres obviamente diferentes. Algunos, quizá los más conocidos, llevan en su nombre las palabras clave, cerebro, edad, desafío, juego, entrenamiento, mente, y especifican, entrene su cerebro unos minutos cada día. Con estos juegos se pretende que la persona mayor, a través de un ejercicio diario, mejore su memoria, ejercite habilidades que ya posee o diseñe estrategias para resolver problemas nuevos. Son realmente efectivos estos juegos en lo que hemos llamado actividad mental alta y capaces de retrasar el envejecimiento del cerebro. No lo sabemos. Sin duda, una vez más, inferido del hecho de que estos juegos requieren de estrategias que hay que aprender y entrenar, habrían de serlo. Pero uno se pregunta, ¿cambia realmente el cerebro ante la resolución de problemas que no son vitales, reales? ¿Hasta qué punto los problemas que presentan estas pequeñas máquinas no se convierten para el cerebro en algo sin capacidad efectiva, operativa, al carecer de una realidad biológica o sociológica? ¿Cuánto tiempo puede una persona mantener una emoción viva y sostenerla para realizar esta conducta todos los días? Lo que parece claro hoy en día es que a pesar del boom de estos juegos en el mercado no hay evidencia conclusiva de que produzcan, por sí solos, un enlentecimiento en el envejecimiento del cerebro o la actividad mental. Como tampoco lo son hacer los tradicionales crucigramas o resolver sudokus. En el momento actual, cuando a uno le preguntan si estos juegos mejoran la actividad mental, es mejor advertir, como ha señalado recientemente la prestigiosa revista científica Nature, que lo que de verdad debería hacer la persona es ejercicio físico aeróbico o caminar 1 hora todos los días o no. O, como acabo de indicar,
que aprenda un idioma nuevo, o que asista a clases en los cursos para mayores que se imparten en las universidades, que realmente representan un verdadero ejercicio mental y cumplen con muchos de los criterios básicos para seguir aprendiendo y memorizando. Lo cierto es que son muchas las actividades, que aun con apariencia de rutina algunas, como por ejemplo realizar las tareas de la casa, cocinar, hacer labores, leer un periódico o, por supuesto, estos mismos juegos electrónicos que hemos mencionado, podrían ser cuantificadas de modo que en su conjunto pudieran 69 contribuir a esa actividad mental constante de la que hemos hablado a lo largo de este libro. Todas ellas, realizadas y cuantificadas durante una semana, bien pudieran dar una idea de su valor como elementos que contribuyen a mantener una buena actividad mental. El test que se adjunta en la página 69 de este libro, quiere valorar por sí mismo si su nivel de ejercicio mental le está haciendo un bien o un mal a su cerebro. Le puede ayudar a ello. 1. Precisamente un trabajo aparecido en la revista científica Nature mientras este libro se encontraba ya en imprenta ha demostrado que estos juegos no mejoran la función cognitiva general de personas de 18 a 60 años. 704. Viajar mucho. Ilustración de Ana María Sanguinetti. 71. A lo largo de los 2 o 3 millones de años durante los que se produjo la construcción del cerebro humano, viajar, lo mismo que correr o luchar, ha sido consustancial a nuestra naturaleza. En ese largo periodo de tiempo las distintas especies del género humano han viajado siempre a lomos de su propio cuerpo. Por supuesto que unas especies lo han hecho más que otras, pero todas han peregrinado y explorado el mundo constantemente. Y ha debido ser causa de una ganancia en la evolución de nuestros cerebros sin precedente alguno. Y particularmente ha sido así para el Homo sapiens sapiens que desde su nacimiento en África hace unos 150.000 años, no dejó de viajar y ocupar casi todos los nichos ecológicos de la Tierra. Casi todas las especies animales, con las grandes excepciones de las aves migratorias y algunos mamíferos, han vivido en nichos restringidos o sin un amplio recorrido de espacio. Nada comparable al realizado por el género humano. Y han sido esos viajes y desplazamientos constantes, con un entorno siempre diferente, los que han brindado al cerebro la flexibilidad para cambiar y recambiar su estructura ante lo nuevo. Viajar quiere decir, en esencia y una vez más, aprender y memorizar, es decir, modificar el cerebro para bien, como lo están demostrando los trabajos científicos más recientes. Quiere decir adquirir percepciones y memorias nuevas, estímulos nuevos, desafíos nuevos, idioma nuevo, estrés positivo. Alcanzar un alto nivel de educación. Cuando la vida se limita a quedarse en casa o solamente, y como rutina, salir a dar un paseo al parque, al cine del vecindario, leer el periódico, ir al casino o asistir a la reunión de amigos, uno puede anticipar ya, con bastante fiabilidad, lo que va a suceder en ese día. Si la alternativa era quedarse en casa también sabe lo que va a encontrar, es decir, conoce dónde están los cuadros en las paredes, las sillas en el salón, los platos y la nevera en la cocina. Durante el paseo por el parque recrea ya, en su mente, los caminos que puede recorrer, los bancos donde se puede sentar, los árboles y sus formas, las flores y sus colores. Cuando llega al casino saluda siempre o casi siempre a las mismas personas o al reunirse con los amigos y en el plano del conocimiento, no solo los conocemos, sino que incluso, muchas veces, esperamos sus reacciones, contestaciones y réplicas conocidos nuestros argumentos. Por supuesto que la reunión con amigos es fundamental para mantener una buena funcional mental, lo veremos en la clave 5, no vivir solo, pero no suficiente. En esencia, todas las actividades a las que nos hemos referido, en conjunto, son insuficientes. Esto quiere decir que el cerebro trabaja poco o, si se quiere, que tiene poco que aprender y memorizar realizándolas. Y así pueden pasar los días, muchos días, para mucha gente ya jubilada. A este cuadro que acabo de pintar, aun cuando positivo por lo que para el cerebro tienen las relaciones humanas, le falta el aguijonazo emocional, que comienza al enfrentarse con lo que no se conoce. Y precisamente viajar significa eso. Un complemento fundamental al cuadro descrito. 72. Viajar significa el estrés bueno, continuado.
o lo que es lo mismo una conducta que desarrolla la carga de actividad necesaria para tener activo nuestro cerebro. Lo bueno de viajar comienza desde el momento en que se concibe un futuro viaje. Luego, con la elaboración, reelaboración y retoques del plan de viaje, muchas áreas del cerebro están constantemente activas. Pero lo más importante es la emoción que se asocia a esa actividad. En esa emoción entra primero la curiosidad y con ello el trabajo mental para ir descubriendo, trazando y adelantando las nuevas realidades que uno espera descubrir. Esa es la esencia del estrés bueno, es decir, el tipo de estrés relacionado con problemas que la persona sabe que es capaz de controlar en la mayoría de sus variables y que lo mantiene despierto y pendiente de algo, porque sabe que aun siendo nuevo y desconocido, puede con ello, y que verdaderamente no amenaza su vida. Es el tipo de estrés que a uno le gusta y disfruta afrontándolo y resolviendo los problemas que conlleva. Así pues, viajar significa alcanzar, de modo placentero y recompensante, un nivel alto de nueva información y con ello de conocimientos que quedan almacenados en la estructura de nuestros cerebros y puedan servir después como reserva cognitiva. Es de uno mismo de quien depende en mayor medida que se potencie esa mentalidad que lleva a viajar, aun cuando también, por supuesto, de la propia sociedad. Y es interesante a este respecto que se haya iniciado en muchos países, entre ellos España, la organización de viajes para personas mayores de 60 años. Y también que, al tiempo, se hayan cambiado muchas de las características de estos viajes. Es curioso que hasta hace poco estos viajes para mayores se organizaban desde una óptica pasiva y protectora, que era de hecho la visión que se tenía entonces del envejecimiento, y se hacían llevando al grupo a la playa o al campo durante unos días. Ahora los viajes se hacen a otros países, incluso a países lejanos. Con ello se crea y cultiva la ilusión, la curiosidad y el cambio de cultura, porque en la visita a otros países se incluye otro idioma, el arte, la alimentación, los colores, las plantas y los animales de formas y sonidos diferentes, y encontrar otras formas de pensar y construir el mundo. Y todavía más allá, viajar a países lejanos permite conocer gentes distintas y distantes del pueblo, la ciudad o país en que uno vive y conlleva la posibilidad de establecer lazos personales y sociales más permanentes a través, no ya de las cartas lentas de antaño, sino del correo electrónico, el intercambio veloz de fotografías y también utilizando los coloquios o conversaciones en directo a través de ordenador. Todo esto exige la adaptación constante a los cambios sociales de ese mundo global en el que se vive. De todo lo anterior se sacan otras pequeñas conclusiones que significan, en esencia, cambiar, siempre que se pueda, el marco perceptivo de nuestras rutas de rutina. Es decir, si uno corre o camina, como señalamos en la clave 2, debiera hacerlo por rutas o caminos nuevos, o al menos alternantes. Seguir en definitiva la regla de oro que hemos esgrimido en otras claves, romper lo conocido y cambiar a 73 lo nuevo. Viajar es una herramienta más para cambiar a lo nuevo y buscar estímulos poderosos y placenteros que nos permitan seguir aprendiendo y memorizando. 7.4.5. No vivir solo. Ilustración de Ana María Sanguinetti. 75. Todo el mundo reconoce como un hecho cierto que para mantener una buena salud mental es necesario e imprescindible tener una buena y constante relación con los demás. Que hay que vivir con otros y nunca solo. Y, efectivamente, todos los estudios psicológicos y sociológicos recientes llevan a la conclusión de que llevar un estilo de vida activo e integrado socialmente mantiene una alta capacidad mental y protege contra la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Por el contrario, el aislamiento social, vivir fuera de la interacción en un grupo o red de familiares y amigos reduce las capacidades mentales, acelera el proceso de deterioro por la edad y conduce a una esperanza de vida acortada y a un riesgo alto de padecer demencias o enfermedad de Alzheimer. En general, las personas que viven aisladas tienen entre 2 y 4 veces mayor riesgo de muerte, causas múltiples, comparadas con aquellas otras que mantienen una relación social constante en el abrigo de una determinada comunidad.
Es más, tomando la condición física como un indicador general de salud, varios estudios han mostrado una asociación directa entre el aislamiento o pobres relaciones sociales y el declinar físico de la salud. Sin ir muy lejos en el análisis y tan solo acudiendo al acervo más común, sabemos que el ser humano es un ser social que requiere referencias humanas en casi todo momento si quiere evitar la depresión y no llegar a la demencia y la locura. En los núcleos de población pequeños, donde todos se conocen, se suele referir a las rarezas de aquellas personas que viven solas, aisladas en el campo o la montaña. Y es que uno de los ingredientes fundamentales del cerebro humano, para el que está en gran medida diseñado, es el de vivir en interacción social constante. El ser humano, su salud mental, requiere del calor emocional de los otros, de su presencia sensorial y física y del lenguaje y los silencios de los demás. La supervivencia individual humana, desde sus orígenes, ha sido supervivencia en grupo, es decir, individuos integrados con los otros. ¿Cuál es el fundamento para decir esto? ¿Qué justifica que la relación constante con los demás es uno de los estímulos más importantes para mantener unas buenas condiciones mentales? La verdad es que la conducta social es una conducta tan antigua que se encuentra ya en la propia naturaleza biológica del ser humano, compartida con sus predecesores los primates hace entre 30 y 40 millones de años. Los primates ya tienen esas conductas de compartir el alimento, apoyarse en las luchas contra grupos diferentes, solidaridad en el despiojo de partes del cuerpo que ellos mismos no pueden ver ni tocar. En el ser humano esa socialización se hace naturaleza inviolable al nacer ya desvalido y necesitar a los demás para sobrevivir. Y así, durante los 3 últimos millones de años, el género humano evolucionó conviviendo en grupos de alrededor de 50 individuos entre familiares inmediatos y allegados y en convivencia generacional, lo que ha dado lugar a la necesidad biológica de mantenerse y protegerse unos a otros desde el 76 nacimiento hasta la muerte. Y con ello el establecimiento cerrado de normas y conductas, el cuidado de los recién nacidos, el cuidado de niños y desvalidos, el liderazgo de la tribu, individual o comunitario, la cooperación para proveer el alimento, la sabiduría del viejo que guarda memoria de las habilidades y la historia que ha servido para potenciar la supervivencia individual y colectiva. Ya lo hemos mencionado, el aislamiento social es origen de locura y, eventualmente, demencia. De hecho, el aislamiento ha sido un instrumento poderoso de tortura a lo largo de la historia humana. Es más, múltiples experimentos han mostrado que el aislamiento, en su grado más extremo, que es el que incluye el aislamiento sensorial, y por tanto también social, enajena la mente. En una ocasión se hizo un experimento consistente en averiguar las consecuencias de una deprivación sensorial completa. Se vistió a un grupo de personas con unos trajes especiales que impedían percibir sonidos, olores y cualquier sensación de tacto. También se les puso unas gafas a través de las cuales solo podían percibir una luz tenue, gris, uniforme, pero sin poder distinguir formas, colores o movimientos de objetos. Tras ello se les acostó en camas individualizadas durante 8 horas. Al finalizar el experimento, estas personas contaron que habían sufrido verdaderas alucinaciones y que físicamente vieron delante de ellas personas o animales que les venían como impuestas, pero que carecían de control para cambiarlas. También oyeron con claridad voces que hablaban o músicas extrañas y refirieron la percepción de una fuente luminosa. La respuesta a todo esto es clara. El cerebro necesita de ese alimento constante que solo los estímulos sensoriales y los demás seres humanos pueden proporcionar. Unas veces con significados y otras sin él. Pero sin esas referencias constantes de todos los días, el cerebro, el poderoso cerebro, las inventa, las crea, produciendo alucinaciones, precisamente porque las necesita para escapar del suicidio mental. Es más, el aislamiento, una mala interacción social, ya sea en la familia, con los amigos o en el trabajo, genera una reacción de estrés crónico. Ese estrés crónico, social, hoy sabemos que atrofia neuronas, no solo en esa área concreta del cerebro que ya hemos comentado, el hipocampo, y que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, sino también en neuronas de otras áreas del cerebro relacionadas con los procesos mentales,
el pensamiento y los sentimientos, la planificación del futuro, la toma de decisiones, la corteza prefrontal, y también en otras áreas de asociación de la corteza cerebral. Hay experimentos en animales, que hemos comentado ya en otras partes de esta obra, que así lo demuestran. En los cerebros de ratas que viven en grupos de 12 o más, interacción social, comparados con los de ratas que viven aisladas, sin interacción social, se producen cambios positivos, entre los que se encuentran el aumento del número de ramas dendríticas y de los contactos sinápticos con los que unas neuronas se comunican con otras, el aumento de los factores tróficos del cerebro que mantienen la supervivencia y la salud de las neuronas y 77 hasta el recambio constante de los componentes moleculares de los receptores para determinados neurotransmisores y su función de transmitir información. La clave para una buena salud mental está, pues, en vivir siempre acompañado. Vivir con alguien con el que se pueda establecer un diálogo constante y sobre todo tender con él un puente emocional mantenido a lo largo del tiempo.